Bien, ahí está. Bien, como les decía, vamos a tratar de definir diferentes parámetros que justamente definen la calidad en imagen por tomografía. ¿Está? ¿Cómo podemos llegar a las conclusiones de que una imagen tiene buena o mala calidad determinando estos tipos o estas cinco caracteres o cinco características de la imagen en tomografía? Su resolución de contraste, su resolución espacial, el ruido que se puede generar, qué tan lineal es la imagen y qué tan uniforme es esta. ¿Tá? Para esto se toman en cuenta a la hora de ver, de analizar justamente estos parámetros, diferentes módulos de un fantoma que se llama el fantoma para tomografía, el ACR 464, para ver la calidad de la imagen que puede generar un tomógrafo y medimos con esto, por ejemplo, la resolución de contraste. En realidad, este fantoma es como un cilindro, ¿tá? Compuesto de diferentes discos. Cada disco tiene algo específico. Por ejemplo, el módulo 2 tiene discos de materiales de misma densidad, pero cada vez más finitos de diámetro. El módulo uno es tiene diferentes densidades en diferentes posiciones. ¿Ah? Después tenemos el módulo 4 para evaluar la resolución de alto contraste, donde tenemos pares de líneas, es decir, sectores de mismas densidades, pero con pares de líneas, es decir, con líneas separadas entre sí por una determinada separación en la cual hace que el mismo cuadradito tenga mayor o menor cantidad de líneas visibles. Y, por ejemplo, lo que mide la uniformidad es un disco que tiene una misma densidad muy pequeña, pero alejado a una distancia ya predeterminada. ¿Ah? La resolución de bajo contraste o la resolución de contraste es la habilidad de un sistema de imagen para mostrar pequeños cambios de contraste entre tejidos. Básicamente, como lo dice ahí, es la capacidad del sistema de distinguir entre tejidos que son de similar densidad. Esto por definición siempre es así. ¿Tá? Y obviamente lo determina el número atómico de estos materiales que estamos atravesando, su densidad y espesor. Básicamente aquellos tejidos con grandes diferencias en su número atómico y densidad tienen mayor contraste, ¿no? Mayor alto contraste. Eh, y bueno, ¿cómo puede variar esta resolución de contraste? ¿Cuánta diferencia puede haber entre dos estructuras de misma densidad o similar densidad? Básicamente entre un rango del 0,25 al 0,5% dependiendo de cada tomógrafo. ¿Tá? Va a depender mucho del flujo de fotones que alcanzan al detector, es decir, la cantidad y la energía de fotones que llegan al detector, los algoritmos de reconstrucción que se utilizan para generar las imágenes, tanto las retroproyecciones como las iteraciones, van a hacer depender la resolución de contraste final que va a tener ese tomógrafo, ¿tá? Y el ruido inherente que puede tener, el filtrado que se le puede anexar, el ruido electrónico que se puede generar, qué tanto filtrado de ese ruido tenemos y demás. Todo eso va a hacer depender, obviamente, la resolución de contraste final que puede tener y si está dentro de los parámetros que podemos decir que está aceptable. ¿Está? En la radiología convencional, por ejemplo, ya las diferencias son cercanas al 10%. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del flujo de fotón? Y bueno, de miliampere y kilovoltaje, las técnicas siempre van a hacer depender de la resolución de contraste. Obviamente que cuanto mayor es el kilovoltaje, menos el contraste que podemos a generar. ¿Tá? Y si queremos mejorar el contraste, podemos bajar un poquito el kilovoltaje y compensamos con miliamper para que la imagen no quede tan ruidosa. El espesor de corte que nosotros utilizamos es una variable que influye mucho sobre la resolución de contraste final. ¿Tá? Si bien una colimación estrecha, es decir, elegir cortes más finos, reduce la radiación dispersa, eh, también va a reducir la cantidad de fotones que van a llegar al detector.
Y esto lo que hace es aumentar el ruido, lo que disminuye la resolución de bajo contraste. Es decir, esa diferencia no la vamos a notar tanto. Por ende, decimos que cuanto tenemos menor espesor de corte que vamos a utilizar, mayor es el ruido que vamos a obtener, pero mejor es en la resolución el contraste que puede generarse una estructura más densa. Cuanto mayor el espesor de corte, se va a ver un promedio de los voxeles que se van a unir para generar el espesor de corte. Entonces se va a generar una imagen más suavizada, donde el ruido va a no ser tan evidente y por ende también el contraste que puede generarse con estructuras densas es menor. ¿Tá? Por eso yo le decía siempre, nosotros cuando adquirimos en un tomógrafo grueso, con espesores de 5 milímetros, de 3,7, lo que sea, pero después hay que tomar en cuenta qué tanto detalle yo necesito ver en los volúmenes finos o qué tanto quiero mejorar mi volumen fino para que detalles pequeños, es decir, estructuras muy densas, pero pequeñas a su vez, que están cercanas entre sí, puedo diferenciar. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que siempre ajustar es en el grueso que nosotros adquirimos al inicio en los tomógrafos, ajustar mi espesor de corte en función a lo que queremos ver después en el volumen fino cuando reprocesamos a imágenes en cortes finos. Más, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, angios de miembro superior, angios de miembros inferiores, que queremos evaluar vasos muy pequeños, contrastados, que están cercanos entre sí y queremos diferenciarlos bien. Tenemos que, lo más aceptable sería no adquirir con espesores tan gruesos para cuando el volumen fino no quede tan ruidoso. Si lo adquirimos en espesores más de 3,75, vamos a concentrar en una región más pequeña la misma cantidad de fotones y con una determinada cantidad de energía, ¿tá? En la cual después cuando reprocesamos en fino, lo vamos a ver reflejado en el ruido que se puede generar. ¿Tá? ¿Me van entendiendo ahí? Después, el tamaño del paciente, obviamente, el tamaño del paciente, la densidad de las estructuras que vamos a atravesar va a hacer depender justamente el contraste que se puede generar. Cualquier paciente que sea más denso, más espeso, reduce el flujo de fotones que llegan al detector y esto hace que la resolución de contraste sea más baja. Eh, la filtración del rayo reduce el flujo de fotones, por lo tanto empeora la resolución de bajo contraste y la sensibilidad del detector. Básicamente deben ser capaces esto de discriminar las pequeñas diferencias de atenuación, por ende también es algo que va a hacer depender mucho de la resolución de contraste que vamos a llegar a tener al final. Los algoritmos, muchos algoritmos en los tomógrafos están básicamente para reducir el ruido que se puede generar con técnicas más bajas y con esto mejorar la dosis a los pacientes. Estamos hablando que es una de las patas en la cual nosotros en un tomógrafo podemos utilizar para reducir las dosis a los pacientes. Pero existen existen para reducir ruido como para también realzar bordes la utilización correcta de estos algoritmos hace que la imagen se mejore su resolución de contraste en función a la utilización de estos, ¿no? ¿Cuánto de estos voy a utilizar? ¿Tá? Y gano en dosis a los pacientes. ¿Tá? La resolución espacial, como viene por definición, es una medida de la habilidad para discriminar objetos de densidad variable y separados por pequeñas distancias sobre un fondo uniforme. Eso por definición. Básicamente la capacidad de diferenciar objetos de alto contraste muy pequeños entre sí y cercanos entre sí. Muy pequeños, digo, y cercanos entre sí. ¿De qué va a ser de depender esto? Y bueno, el tamaño de la mancha focal, el ancho de apertura de los detectores, el espesor de corte, la matriz, el foul, los algoritmos. ¿Tá? El tamaño del punto focal va mucho en el tubo, en las capacidades del tubo.
el ancho de apertura de los detectores, eso lo podemos nosotros seleccionar, si queremos estudios que sean adquiridos de forma más rápida o más lenta, pero bueno, sacando un poquito la resolución que podemos obtener, con coberturas menores, siempre nosotros vamos a obtener mejores resultados. El espesor de cortes, por supuesto, con un espesor más grueso vamos a tener una menor resolución espacial, pero a su vez menor ruido, como le dije en la diapo anterior. El espesor más fino lo vamos a ver acá. Un espesor más fino va a tener mayor resolución espacial, pero más ruido. Acá vemos una imagen que no se nota a simple vista así como que esté muy granulada, pero está granulada, está con un poquito de ruido, pero más realzados los bordes, como que más definidos y con mejor resolución espacial. ¿Tá? Bueno, la matriz es obvia, ¿no? Si existe la posibilidad en el tomógrafo de cambiar la matriz de reprocesamiento de las imágenes y aplicar una matriz mayor, vamos a mejorar sustancialmente la resolución espacial que podemos obtener con estas imágenes. Los tomógrafos generalmente todos los tomógrafos por defecto vienen con una única matriz en la cual se van a generar las imágenes que son de 512. Pero cada vez más se está utilizando la capacidad de los tomógrafos de que las imágenes que se puedan reprocesar cambiar a resoluciones mayores, por ejemplo de 1024. Si podemos, lo hacemos y esto hace que mejore la resolución espacial. Lo único que el volumen va a quedar un poquito más pesado, obviamente, el volumen de imagen va a quedar más pesado y demora más el reprocesamiento a una matriz mayor que a una matriz menor. Menor, a ver. La diferencia es ínfima, pero digo que demora más en reprocesarlas. ¿Está? El tema de corregir el FOV o la zona de visualización o la zona de adquisición, el Field of View, a la zona que estamos estudiando es fundamental. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una tomografía de tórax abdomen pelvis y nosotros encontramos que tienen metástasis óseas y queremos realmente mostrar en un volumen la columna, por ejemplo, tenemos que ajustar esto a la matriz, ¿tá? Y el FOV lo ajustamos a solo la columna y reprocesamos con la matriz de 512 para el FOV que pusimos como nuevo. ¿Ah? Esto hace que se ajuste toda la imagen al FOV correspondiente y las imágenes queden con mejor resolución. No es lo mismo ver una columna desde la adquisición de un tórax abdomen pelvis que ver la columna desde el reprocesado a una matriz o a un reprocesado ajustado a la matriz del tomógrafo posterior a la adquisición. ¿Tá? Se ve mucho mejor. Eh, entonces, siempre cuando tengan un tomógrafo, acuérdense de que la matriz, el FOV, ajustenlo a lo que queremos estudiar, a lo que queremos ver. ¿Está? Sin cortar nada, ajustado. No es lo mismo estudiar un toro en pelvis que solo la columna. Eh, bien. Los algoritmos en este caso siguen siendo fundamentales. El hecho de tener buenos algoritmos de procesamiento del raw data para obtener las imágenes primarias con buena calidad. No solamente tenemos eso, sino que también tenemos la posibilidad de cambiar estos algoritmos, cambiar los reprocesados aplicándole iteraciones para que mejore aún más las imágenes resultantes. No solamente mejora la resolución espacial, sino que también la de contraste. El ruido, bueno, el ruido es el motivado cuántico, ¿no? El ruido básicamente es la fluctuación de los números de TC, los números de tomografía, los valores TC, de un punto a otro en la imagen en un material uniforme como el agua, por ejemplo. El ruido es un factor medible, esto acuérdenselo, no es algo subjetivo, es bastante objetivo, el ruido se puede medir y depende de la cantidad de fotones que llegan al detector, el tamaño de la matriz, los algoritmos aplicados y cualquier ruido electrónico que tenga el sistema. ¿Tá? Aquí tenemos dos imágenes. Este es el efecto, por ejemplo, aquí vemos que
el ruido es medible, como les digo, y cómo varía en función al número de fotones que alcanza al detector en forma inversa, y el efecto que obtenemos al mejorar, al dar más dosis para que el ruido decrezca. Entonces, son dos imágenes de tomografía de abdomen y de pulmón, y como en una tenemos un moteado, que en otro no lo tenemos, cambiando solamente el lado. Y eso ya lo sabemos por defecto, ¿no? Es así. En el caso del miliampere, ya sabemos, si aumenta el miliampere, aumenta la cantidad de fotones y por lo tanto disminuye el ruido. El tamaño del paciente y la atenuación, obviamente, cuanto mayor el paciente, mayor es el ruido mayor es la densidad o el espesor del paciente, mayor es el ruido que podemos obtener. En el caso de la tensión del tubo, el kilovoltaje, cuando aumentamos este va a disminuir el ruido, porque acuérdense que no solamente damos energía fotónica, sino que damos cantidad de fotones. ¿Ah? El hecho de que disminuyamos el corte, también con el ruido pasa lo mismo. Si achicamos, ya lo vimos, ¿no? En un par de diapos atrás, que si utilizamos espesores de corte finos, o reprocesamos el grueso que teníamos a cortes finos, vamos a tener bastante ruido en la imagen. ¿Tá? Bien. Con respecto a la linealidad, es un parámetro que indica la relación de los números TCE con los coeficientes de atenuación lineal de un objeto, del objeto que estamos estudiando. Con esto quiero decir que eh, si nosotros comparamos nuestros valores de referencia para un determinado objeto con un perfil de atenuación X, y si realizamos una tomografía donde tenemos que atravesar esta misma sustancia que ya conocemos por defecto, y si medimos las unidades Hanfield o la escala de Hanfield que está en el objeto que irradiamos y lo comparamos con el que tenemos de base, estos dos valores tienen que ser los más iguales posible para que haya una linealidad. Si hay una diferencia muy notoria por encima o por debajo del valor de referencia, eh, no es bueno. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Con las calibraciones periódicas. Las calibraciones periódicas en los tomógrafos no es una mero rutina y formalidad. Es muy importante, no solamente para el tomógrafo, sino que para la calidad de la imagen y para la imagen que sea lo más fiel posible. Que lo que nosotros midamos en escala de Hanfield sea eso y no otra cosa. ¿Ah? Entonces, esto simplemente se lo mastiqué, se los dije así porque para que sea más sencillo. Se mide con un fantoma donde una de las moneditas del fantoma tiene diferentes materiales, donde ya se sabe sus densidades y coeficiente de atenuación lineal, ¿tá? Y con esto sabemos las unidades de Hanfield que tendrían que medir en forma estándar, y hacemos una tomografía de ese fantoma y medimos lo que nos dio y vemos cuánta mm, desviación tenemos del valor eh, que viene por defecto. ¿Ah? La uniformidad habla de que en cualquier momento que se realice un barrido de un material que sea uniforme, el valor de los píxeles debe ser uniforme en toda su superficie. Entonces, hay muchos fantomas que generalmente pueden ser fantomas de agua o fantomas sólidos, donde tienen diferentes estructuras en diferentes puntos de a lo largo del fantoma, donde tiene la misma densidad, y se mide básicamente que no se pierda el valor en escala de Hanfield de esa misma densidad en todo el recorrido. Entonces, no puede haber una variación
¿tá? Eh, Mayor a 2 unidades de Humphrey, más o menos 2 unidades de Humphrey, ¿tá? No puede haber una desviación máxima por encima de más o menos 2 el valor por definición que estemos midiendo, ¿tá? En todo lo largo de donde se está midiendo. Y con esto terminaríamos de hablar sobre las características y los parámetros que miden la calidad de la imagen en una en tomografía, ¿tá? Pasamos ahora a lo último de este gran módulo de tomografía. Consultas, preguntas, antes de seguir. Bien. ¿Alguien conoce los medios de contraste? ¿Alguien se hizo alguna vez una tomografía o algún estudio contrastado? Sí, yo me hice un estudio con contraste, una tomografía, ¿De de cervical. tomografía de cervical con contraste de cuello? ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te mandaron? En realidad me golpeé tuve un golpe en la cervical y se me apretó lo que es todo el nervio ahí. Y bueno, me hicieron una tomografía, me dieron contraste. Mira, Es qué raro, raro. ¿no? Sí, Pero sí me dieron contraste, no sé si querían ver si había lesión a nivel vascular, supongo. sí, te habrán hecho alguna angio de cuello para ver si tenías alguna lesión muscular a nivel de la carótida, pero digo, si no tenías ningún síntoma, no sé si era tanto así que tenías que... ¿Dónde te lo hicieron? En la española, tuve un ¿En- golpe en la cervical y ya te digo, me quedé sin... ¿Qué fue un accidente de tránsito? O ¿qué? No, haciendo deporte. Me pegué y en las cervicales se me apretó el nervio, vamos a decir, me quedé sin movimiento en el brazo izquierdo y no podía moverlo ni tampoco tenía fuerza. ¿Y después se te fue? Sigo todavía aún, pero ahora tengo que hacer un tema de fortalecimiento del hombro, porque lo que me afectó fue el deltoide. Y el movimiento lo recuperé, pero la fuerza también, pero todavía me falta bastante. Pero Mira. ya que preguntaste eso, me hicieron, sí, una tomografía, me la hicieron ¿No te hicieron resonancia? Sí, también, pero primero me hicieron una tomografía. Me hicieron Sí, como, seguramente en el momento que te pasó eso te habrán hecho alguna tomografía con contraste porque habrán pensado que podías tener alguna lesión vascular raro, claro, porque generalmente te hacen una SIN y ven si tenés alguna lesión vascular, son más los síntomas, son otros los síntomas aparte. Por el claro, cuello pasan muchos vasos que son importantes para el cerebro. Yo claro. capaz que me atrevo a decir que no solamente te habrán hecho la cervical, sino que también el cráneo. Puede Pero, ser, eh, puede pero ser. Yo tengo digo, entendido que era cervical, pero puede ser sí que hayan hecho cráneo, sí. Porque viste que, ujú. no sé, si vos entras a la historia tampoco No lo te que ves mostraron es la imagen y ni tampoco te hicieron informe. Te hicieron informe, pero no podías acceder. el informe sí. Ujú. Por eso digo, el No, informe no vi nada, no sé, no el hablaba cráneo. nada craneal. Hablaba más bien de protusiones a nivel cervical, Sí, eh, los discos. no mucho Claro, más de eso. claro. Por eso, bien. Bueno, lo que te habrán pasado seguramente puede ser Omnipac. eh, el medio de contraste, vos lo sentiste como que te dio un calor en todo el cuerpo, me imagino. Sí, ellos me acuerdo que me dijeron que podía sentir gusto metal, fue tal cual, fue tal cual. Eh, Vas a calor, sentir algo.
como un gusto Calor en todo metálico. el cuerpo, sabor metálico en la boca, sensación de que te estás orinando o que ganas de orinar, pero es todo normal. Sí, Es solamente durante la inyección, después eso se te va. sí, ¿Tá? Es un líquido, contiene una cierta viscosidad, se usa para tanto vía oral como intravé, por eso a vos te usaron de manera intravé, ¿ah? Con sí, una bomba infusora seguramente, y en el sí, momento que te lo fueron a inyectar antes te pusieron un acceso venoso, generalmente dependiendo de lo que vamos a hacer se le coloca un acceso venoso acorde a lo que vayamos a hacer. Si es una angio, tenemos que poner un acceso venoso más grande, con un calibre mayor. ¿Ah? Si claro. es un estudio normal, siempre se hace con AOCA, términos medios, comunes, un 20 hasta un 22. ¿Tá? Los contrastes son lo que dicen. Los contrastes son elementos que generan contrastes en lugares donde no existe un contraste. ¿Tá? De eso se trata. Y permite observar estructuras que normalmente no son visibles o por lo menos se observan deficientemente. ¿Tá? Como lo dicen ahí. Muchos son ellos, muchas son las marcas. En nuestro medio está muy generalizado. General Electric es creo que el que más contraste proporciona a todo nuestro medio. Donde ustedes vayan siempre van a encontrar el Omnipack como este, el 300 o el 370. Van a encontrar algún Telebricks o eh, algún, ¿cómo es que se llama? Si será que lo usan. Bueno, cuando me acuerdo, ahora se me fue. Cuando acuerden, se los digo. Pero el que van a encontrar siempre Omnipack o Telebricks, Omnipack 300 es el que más se usa para todo. Para bloque quirúrgico, para tomografía, para rayo, para todo. Tenemos contraste para tomografía computada, intravenosa y bioral, que son estos que vemos acá, estos cinco. Después tenemos medio de contraste para resonancia, ferromagnético, como el Gadovis, ¿tá? Que es básicamente gadoliño con un vehículo, es decir, gadoliño no se inyecta, eh, no es inocuo por sí solo, sino que para que sea inocuo tiene que ser transportado con un transportador, con un receptor que hace que este no sea tóxico. Y después tenemos el sulfato de bario, que cualquier estudio digestivo con contraste, un esófago gastro, un colon por enema, un tránsito, básicamente todos esos usan eh, sulfato de bario. ¿Tá? ¿Tienen diferencias? Sí, por eso se usan cada uno para una cosa determinada. ¿Tá? Eh, En estudios por rayos X y en tomografía computada se han venido utilizando ampliamente y también agentes paramagnéticos, como les decía, para resonancia magnética, que son todos aquellos que se llaman quelatos de gadolínio, son paramagnéticos, o óxidos de hierro, superparamagnéticos, óxidos de hierro ultra pequeños, eh, partículas de óxido de hierro muy pequeñas y hasta... eh, bueno, hay otros, pero no son más usados. ¿Cuáles son los más usados en resonancia? Bueno, los quelatos de gadolínio, paramagnéticos ellos, son los más ampliamente usados. En ultrasonido se usan también, ¿tá? Medios de contraste, básicamente son microburbujas de galactosa recubiertas básicamente encubiertas de ácido palmítico, ¿tá? En cápsulas de ácido palmítico, ¿tá? Y bueno, según el tipo de imagen que generan, esto lo podemos clasificar en positivos, negativos y neutros. ¿Tá? Los positivos son los que atenúan, básicamente, y los negativos son los que atenúan menos los rayos X, menos que los tejidos blandos. ¿Tá? Aquellos que atenúan más que los tejidos blandos son los positivos,
básicamente lo vamos a ver radio opaco, blancos, y los negativos son aquellos que atenúan menos que los tejidos blandos y van a absorber la radiación y básicamente se ven radiolúcidos, ¿tá? Se ven negros. Eh, no, perdón, van a absorber poca. Los positivos son los que, como atenúan, básicamente absorben la radiación y atenúan los rayos. Los positivos no atenúan. Entonces, por eso son negativos. Los neutros son lo que se utilizan tanto para extender como para rellenar tubos huecos, como por ejemplo el tubo digestivo. Y entre ellos entonces lo podemos decir que los positivos son la sustancia como el bario, el yodo y el gadolinio. Todos ellos son contrastes positivos porque van a atenuar más que los tejidos blandos, van a dar imágenes blancas. Los neutros son el agua, por ejemplo, la metilcelulosa o el protilenglicol, manitol, todos esos son neutros. Y después tenemos el como para distender estas cavidades, o para, que se usa para distender cavidades, por ejemplo, en los estudios digestivos, los estudios de doble contraste, para ver las asas intestinales, que se insufla aire posterior a la ingesta de bario y posterior a que ese bario empape todas las paredes internas del intestino, después se inyecta aire y se distienden las asas para que se vea un doble contraste. ¿Ah? Dependiendo de la modalidad, entonces podemos decir que en rayos X convencional podemos usar bario, podemos usar yodo también, eh, y obviamente el aire para hacer, por ejemplo, estudios de doble contraste. En tomografía, bueno, el bario se puede usar, pero en menos cantidad que el yodo. ¿Ah? Se usa aire y CO2, ¿ah? Para las coloscopías virtuales. Y bueno, metilcelulosa, mannitol, pendilicol. En resonancia, el gadolinio es por lejos el contraste que más se usa, tanto endovenoso como interarticular, metilcelulosa, mannitol, pendilicol. ¿Tá? Después hay otros estudios híbridos que ya los vimos en alguna ocasión, ya los vimos. Vimos un pedacito de lo que podrían hacer y se dice que básicamente estos radiotrazadores, como la 18 FDG, que es el radiotrazador más usado en medicina nuclear, se lo puede considerar como un contraste utilizado ya que visualiza o ayuda a visualizar determinados órganos que no podríamos visualizarlos si no lo utilizáramos. ¿Está? Y en el ultrasonido, las microburbujas que ya le dije de galactosa, como están acá. Bien, en cuestión general, el bario, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El bario es un metal pesado que se puede utilizar vía oral y transrectal, por ejemplo, por enema, como un polvo que se prepara, es un polvo que se prepara con agua, básicamente se diluye, es una suspensión para diluir con agua. ¿Ah? Después tenemos el aire o polvos efervescentes, muchos colon o muchos tránsitos o esofagastros y eso ya al paciente se le da un efervescente para que se lo tome antes de empezar el estudio. Yo sé que todas las cavidades huecas y asas se extiendan bastante. ¿Ah? Se usa justamente para eso, para extender. Es un contraste negativo. eh, Porque justamente, como les dije, los contrastes negativos van a disminuir o van a atenuar menos que los tejidos blandos. Eh, Vía transrectal, eh, se inyecta aire, no es un polvo fluorescente, obviamente. Como le dije, posterior a el sachet de bario diluido que se mete con una cánula y básicamente con un recipiente, una cánula, y que se hace el enema. ¿Está? Posterior el enema se puede insuflar aire para tener un doble contraste. El agua es un contraste neutro que también se utiliza tanto para vía oral como vía transrectal.
¿tá? Eh, y ayuda para la distensión de esas vísceras huecas, intestino. eh, y bueno, el dióxido de carbono es un contraste negativo que se inyecta a través de una bomba para distender el tubo digestivo también. ¿Tá? Eh, se usa, no, no se usa mucho, pero se usa para tomografía. El polietilenglicol, el manitol y la metilcelulosa son contrastes neutros que se emplean asociados con agua eh, y genera una atenuación un poquito mayor que la del agua, dando valores de entre 10 a 30 unidades de Hanfield. Se utiliza para las endoscopías virtuales o para las enterostomografías o enterosresonancias, para evaluar patologías intestinales. ¿Tá? Y el yodo, que es el que nos vamos a centrar en esta clase, se utilizó por primera vez en 1923 y los resultados fueron fenomenales y hasta el día de hoy se sigue usando como el caballito de batalla a la hora de contrastar. ¿Tá? Se caracteriza por expandirse de forma difusa a través del espacio extracelular y por necesitar para la administración una molécula orgánica como vehículo. Contraste oral yodado diluido en agua es poco absorbido, se elimina más de manera fecal, mientras que el endovenoso, y esa es la gran diferencia, se elimina casi completamente por vía renal, ¿tá? Y solamente el 2% se va a excretar por vía biliar. ¿Tá? El otro contraste que se utiliza, ¿tá? En imagenología es el gadoliño y es para lo que es resonancia. Básicamente el gadoliño comenzó a estudiarse o usarse en el ámbito médico en el 88, ¿tá? Es un elemento de los lantáneos, de las tierras raras, y está constituido por un ion metálico con propiedades magnéticas asociado a un agente quelante que lo transporta, porque por sí solo el gadolinium no se puede administrar ya que es tóxico. ¿Está? Bien. Obviamente no voy a detenerme en el gadolinium porque esto va a continuar cuando terminemos resonancia y vamos a hablar de los medios de contraste en resonancia y específicamente del gadolinium. ¿Está? No voy a dar corte mucho a la historia, lo que sí que voy a empezar a puntualizar un poco sobre ahora, sí, me voy a detener a los contrastes iodados. Básicamente corresponde al grupo más importante de medios de contraste y se utilizan ampliamente en tomografía. Eh, las fueron seleccionadas y hoy en día se siguen utilizando por su alta densidad de contraste que puede generar, por su baja toxicidad y alta afinidad por el benceno, del yodo me refiero, ¿no? Eh, este se va a unir firmemente a los anillos bencénicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo necesito un vehículo para transportar los iones de yodo. Y a la hora de fabricarlo, yo necesito que sea fácil de adherirse a estos anillos bencénicos. Entonces, con esto logramos de que no se libere fácilmente el yodo y se logra así una molécula estable y triyodada, con buena carga de yodo y a la vez una molécula estable. Em, Además, permite que la molécula, ¿tá? Es decir, anillo bencénico con sus uniones al yodo, sea fácilmente modificable. ¿Por qué le digo esto? Porque yo necesito a la hora de fabricarlo agregarle cosas para agregarle características, ¿tá? A este fármaco. Características que van a ser importantes a la hora de cómo se elimina, cómo actúa.
Entonces, si vamos directamente a la formación, vamos a tener como su estructura básica al anillo bencénico, que ofrece 6 lugares para unión de cosas. Luego, durante la fabricación, pasamos a la unión del yodo, ¿tá? Que cuanto más yodo yo puedo agregar a ese anillo bencénico, mejor, porque tengo más carga iónica de yodo y con esto genero un contraste final de la estructura que estoy contrastando. Luego le agrego un grupo carboxilo, ¿tá? Que este le va a dar parámetros que son electrofisiológicos conocidos, ¿tá? Eh, Me refiero a eh, cómo actúa a nivel sistémico y a nivel, por ejemplo, de los simpáticos, parasimpáticos, la frecuencia cardíaca y demás, y que no tenga influencia sobre la actividad cardíaca, por ejemplo. Sobre la presión osmótica y la lipofilia, la presión osmótica es fundamental para que esta molécula, que por sí ya es bastante grandecita, sea aceptada a nivel sanguíneo, ¿tá? Y que no haya una incongruencia osmótica y con esto haya pérdida del líquido hacia ambiente extracelular, crenación, demás, que no haya daño de los tejidos por esa incongruencia osmótica. Lipofilia, ¿tá? Esto es fundamental para su eliminación. Radicales orgánicos en posición 3 y 5, esa es otra de las cosas que se agregan, ¿tá? Para darle una mejor tolerancia una vez inyectada o absorbida vía oral, que tenga mejor tolerancia. También le da características mejores de eliminación de esta molécula. Y de aquí ya tenemos con esto la estructura básica. ¿Está? Mi medio de contraste ácido insoluble en agua. Insoluble en agua todavía. ¿Está? Ese es el compuesto base. Con sus 6 lugares, donde uno es para un grupo carboxilo, hay 2 lugares para radicales y 3 lugares para iodo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Durante la fabricación se la hace reaccionar con diferentes sustancias. Y de aquí es que vamos a clasificarlo, ¿está? Dependiendo de cómo en un principio se va a ir fabricando. Si esta molécula básica de medio contraste ácido insoluble lo hago reaccionar con hidróxido de sodio o metilglucosamina, vamos a obtener un medio de contraste del tipo iónico, ¿está? En las cuales pueden ser una de dos, o una sal sódica o una sal meglumínica. Si es una sal sódica es porque reaccionó con hidróxido de sodio. Si es una sal meglumínica es porque se hizo reaccionar con una metilglucosamina. ¿Está? Ahora tenemos también los medios de contraste no iónicos. ¿Está? Los medios de contraste no iónicos son aquellos que se hacen reaccionar con aminoazúcares. ¿Está? O con grupos hidroxilos portadores de aminas. ¿Está? Entonces podemos llegar a tener una de dos cosas también. O un medio contraste no iónico del tipo metrisamida o del tipo lopramida. ¿Está? Por eso es que se le llama no iónico. ¿Tá? Porque aquí, en el no iónico, yo simplemente estoy agregando o un azúcar o un grupo hidroxilo. Vieron que tiene muchas H's y OH's. ¿Está? Y aquí, en el medio de contraste iónico, lo que estoy agregando a mi grupo carboxilo
es una, básicamente un catión de yodo, perdón, de sodio y un catión meglumínico, una metilglucosamina. ¿Está? Entonces, básicamente, aquí en el iónico le agregamos el grupo carboxilo iones y en el no iónico agregamos en el grupo carboxilo dos especies de radicales más que pueden ser o una azúcar, un aminoazúcar o un grupo hidroxilo. ¿Tá? No son iones, no son cationes. ¿Tá? Entonces, podemos decir que en el caso de los iónicos, como ejemplo, esta molécula base, o sal meglucosamínica o sal sódica, tenemos un catión y un anión. El catión va a ser ese ion que se fue a agregar a ese carboxilo y el anión es todo el resto donde da la opacidad al anión, porque es el que tiene sus iodos, y el catión es el que tiene los iones de sodio o meglumina. ¿Tá? Que da la característica de qué tan soluble es o solubilizante es. ¿Tá? Bien, con respecto al mecanismo de acción, estos componentes de yodo o el yodo, básicamente estos compuestos que contienen yodo se pueden clasificar de acuerdo a su contenido de yodo. Podemos decir que tienen alto, moderado o bajo contenido de yodo, ¿tá? Y a su vez, esto hace que los procedimientos en los cuales vamos a realizar esté muy pautado el tipo de contraste que vamos a usar, dependiendo de la cantidad de yodo que puede tener y el realce final que podemos obtener. Acuérdense que el anión, donde está el anillo bencénico con sus eh, uniones al yodo y el yodo hacen que sea la parte opacificante y cuanto más contenido yodo tengo, más opacidad vamos a generar. ¿Ah? Bien, ¿qué pasa con la osmolaridad con estos compuestos y más intra-B? Y bueno, la osmolaridad expresa el número de partículas en solución y especialmente el número de partículas activas en solución. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Hay que usar agentes de contraste cuya osmolaridad sea cercana a la de la sangre, que más o menos son 300 miliosmoles por litro. ¿Tá? Y la osmolaridad tiene que ser congruente, como le dije anteriormente, para que no hayan efectos adversos. Esto hace que haya liberación o es sudado de líquido a través de los compartimientos intracelulares al extracelular o al revés, dependiendo de las osmolaridades, intracelulares o extracelulares. Entonces, a su vez, los medios de contraste se pueden clasificar en alta o baja osmolaridad. Y obviamente esto hace que tengan mayor o menor probabilidad de que tengan efectos adversos, ¿verdad? Entonces, vamos clasificándolos y vamos viendo uno a uno cómo se van discriminando para saber cuál es el medio de contraste más adecuado para usar a la hora de usarlo. Con respecto a la osmolaridad y los factores adversos que se pueden generar justamente por estas osmolaridades que no son muy cercanas a lo de la sangre, que no hay correspondencia, los medios de contraste con alta osmolaridad están relacionados a efectos de daño endotelial, alteraciones de la barrera hematocefálica, dolor obviamente en el sitio de inyección, trombosis a posterior, hipertensión pulmonar, bradicardia en el caso de angiografías coronarias, por ejemplo. Y bueno, todo, no solamente los contrastes, sino que sus dosis tienen que estar ajustadas y adaptadas al tipo de examen, al territorio que vamos a pacificar,
al peso corporal del paciente, al tipo de paciente. No es lo mismo un pediátrico que un adulto. Un paciente pediátrico necesita un determinado nivel de medio contraste y los adultos otro. Y obviamente la función renal del paciente, esto es importantísimo a la hora de hacer un estudio contrastado. Siempre, siempre, siempre tenemos que observar la CREA del paciente, ¿está? El índice de creatinina o el CRIEN de creatinina, que nos dan valores eh, de referencia para saber si estamos o no aptos para realizar un estudio contrastado en ese paciente. Si está por encima de 1,4 de CREA, ya no. Tendría que estar básicamente, eh, ¿cómo les iba a decir? Tendría que estar, haber pasado por un médico nefrólogo y ser autorizado por el médico nefrólogo antes de realizarse la tomografía. ¿Tá? Como le decía anteriormente, también los medios de contrastes no son agua, son medios viscosos, ¿tá? Y están en relación directa con la temperatura del medio, la concentración del yodo y el tamaño de la molécula del medio de contraste. ¿Tá? Es decir, no todas las moléculas del medio de contraste son iguales, ahora después vamos a ver, pueden ser bipolares, unipolares. Eso hace determinar no solamente eso, sino que la concentración de yodo y la temperatura del medio, la viscosidad que podemos obtener, que puede tener ese medio de contraste. Entonces, es muy importante que los medios de contraste sean administrados alrededor de los 37 grados centígrados. Es decir, los medios de contraste están en el área de tomografía dentro de un hornito que los mantiene, o la manera correcta sería que tuvieran un hornito que los mantenga en una temperatura alrededor de los 37 grados. ¿Tá? Esto hace que disminuya la viscosidad un 50%. ¿Tá? Esto hace que la inyección del medio de contraste sea menos dolorosa, que la inyección del medio de contraste sea más inocua o básicamente que vayamos achicando los riesgos de que tengamos un infiltrado de la vía del medio de contraste en la zona donde se está inyectando. ¿Tá? El medio de contraste con viscosidad elevada propicia un enlentecimiento de la circulación capilar y con esto una irritación del endotelio vascular con dificultad en la inyección. Entonces es fundamental tener la temperatura adecuada de mi medio de contraste. ¿Ah? Con respecto a las acciones biológicas de los contrastes iodados, son básicamente farmacológicamente inertes, se unen a proteínas del plasma, se eliminan por la orina, como ya les dije, en gran medida, alteran de distinto grado las actividades enzimáticas, inhibiendo las lisocinas y la colinesterasa y potencian la actividad del complemento sérico y producen la liberación de histamina en algunos casos. Activan el sistema de coagulación y son citotóxicos. ¿Tá? Eh, ¿Cuáles son las características ideales que tendrían que tener todos los contrastes iodados? Y bueno, poca incidencia sobre la función cardiovascular, por eso le nombré eh, en la parte de fabricación de estos medios de contraste que es necesario que agreguemos ese grupo carboxilo para que evitemos efectos electrofisiológicos y con esto cuestiones a nivel cardiovascular. Tiene que tener buena tolerancia endotelial o la mejor posible. Acuérdense que la tolerancia endotelial está muy relacionada a la viscosidad y a la osmolaridad de estos compuestos. Debe modificar muy levemente el grado de fluidez de la sangre. ¿Tá? Tiene que tener una administración indolora, de distribución rápida en el torrente sanguíneo, con una eliminación rápida y efectos mínimos en la función renal.
Si tiene toda esta característica, el contraste iodado que estoy utilizando es el ideal para el estudio. ¿Tá? Se administra de forma intravé o de manera oral. Intravé en adultos de 1 a 3 mililitros por kilogramos, de 1 a 3 mililitros por kilogramos, ¿tá? Con un máximo de 5 mililitros por kilogramos. En niños de 2 a 3 es un poco más, de 2 a 3 a 3,5 mililitros por kilogramo, ¿tá? Entre 280 a 300 mililitros, eh, miligramos, litros por mililitro, ¿tá? De yodo, miligramos de yodo por mililitro, con un máximo de 150 mililitros por kilogramo. ¿Tá? Vía oral, para lo que es estudios contrastados en radiología convencional, entre 100 a 300 miligramos por mililitro, y en tomografía de 10 a 15 miligramos por mililitro. ¿Tá? Bien. Entonces, si englobamos la clasificación de estos contrastes iodados, para quedarnos con esto por hoy y así seguimos la clase que viene, nosotros vamos a tener en cuenta tres cuestiones fundamentales. La osmolaridad de estos medios de contraste iodados, su tendencia iónica, es decir, que sean iónicos o no iónicos, y su estructura molecular, es decir, que sean monómeros o dímeros, ¿tá? De un único núcleo bencénico o dos núcleos bencénicos, ¿tá? Aquellos clasificados respecto a su osmolaridad varían de 290 a 860 miliomoles por kilogramo de agua en aquellos que son de baja osmolaridad, y los de alta molaridad de 2.400 miliomoles kilogramos por kilogramo de agua, los de hasta 1000, perdón, de 1.200 a 2.400 miliomoles por kilogramo de agua, los de alta molaridad. En el caso de los iónicos, podemos decir que tenemos iónicos y no iónicos, ya lo vimos, aquellos que tienen el grupo carboxilo, los iónicos asociados a un catión de sodio o un catión melumínico son los iónicos. Los no iónicos son los que tienen los azúcares, o el grupo hidroxilo, eh, en el cual los iónicos se disocian en iones cuando se disuelven en agua, y los no iónicos no se van a disociar, por lo tanto su osmolaridad es menor. ¿Tá? Después dímero y monómero dependiendo de sus anillos bencénicos. Entonces, dentro de los medios de contacto tenemos iónicos, no iónicos, y dentro de cada uno, los iónicos y no iónicos, tenemos dímeros y monómeros. ¿Tá? Una tablita con algunos de ellos, los más usados tenemos acá, el Omnipac, por ejemplo, ¿tá? Que es no iónico, ¿tá? Es un compuesto que tiene un 30% de yodo, con una concentración en miligramos de yodo por mililitro de 300, pueden haber de 370 también. Eh, Su viscosidad es del 11,8, ¿tá? A 25 grados, y a 37 grados prácticamente se vuelve a la mitad, y su osmolaridad es de 672, así que es un compuesto no iónico, eh, de baja osmolaridad, con una carga iónica de yodo aceptable para con realces aceptables. Por eso hoy en día es el más usado. ¿Tá? Después tenemos mucho más, el Ultravis, el Visipac, el que me quería acordar hoy, no me acordaba, el Visipac. Después Omnipac 350, 370 y el Ultravit 370. ¿Tá? Como verán, todos varían en función a sus osmolaridades y viscosidades, pero el más usado es el Omnipac. ¿Tá? Chicos, la clase que viene seguimos con esto. ¿Dudas?